Francisco Labastida Ochoa en la línea. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Qué bien, Ah, muy buenos días. Un gracias. saludo al auditorio también. Gracias. Nos falló un poquito la comunicación el bloque pasado, pero qué bueno que ya lo podemos escuchar. A ver, Francisco, ayer hablé con Mario Fabio Beltrones y me dijo, a mí me eligieron como senador, me eligieron como senador del PRI, por lo que me mantengo en el partido. Voy a tomar protesta, aunque la bancada haya dicho que me expulsa. Bueno, pues es su decisión, lo va a pelear. ¿Qué va a hacer usted, Francisco? Me había dicho que si Alejandro Moreno se reelegía, usted se iba del partido, definitivamente. Definitivamente sí, y voy a cumplir con mi palabra. Va, Estoy esperando a que termine todo el proceso jurídico y en ese momento renunciaré. va a Son renunciar al varias PRI. las razones Sí, para dígame. hacerlo. Ujú. Sí, desde luego. Son varias las razones para hacerlo. Primera razón, el partido no es ni con mucho el partido que debería ser. El partido ha caído, se ha deteriorado, ha dejado de cumplir con sus principios, con sus ideales. Yo diría que hoy es francamente un enemigo de la democracia y no está atendiendo las necesidades sociales. Ujú. En segundo lugar, la dirigencia del partido es una muy mala dirigencia. Yo diría que el dirigente, en lugar de estar dirigiendo el partido, debería estar en la cárcel, Ujú. con actos de corrupción muy lamentables y vergonzosos sobre todo. Eh, por eso, entre otras cosas, voy a renunciar al partido. Actos de corrupción como cuáles, Francisco. Como los actos de corrupción que le encontraron en Campeche, en donde tiene una casa Ujú. cuyo terreno más grande tiene 8.500 metros, en una zona de lujo, digamos, otro de 4.000 y tantos metros, en donde tiene caballerizas, boliche, salón de fiestas, etcétera, etcétera. Eh, Coches también de lujo, coches de más de $1 millón. Él podría decir No hay que con forma. su esfuerzo y su trabajo. Obviamente no puede pagar con su esfuerzo y su trabajo eso. Ujú. Yo desde que lo conocí, cuando yo era secretario de Agricultura, me dio la impresión de que no era una gente honesta y sigo comprobando que mi juicio primero fue correcto y acertado. El resto de los expresidentes del partido han dicho que se van a mantener y que van a pelear desde adentro para intentar recuperar al PRI, Dulce María, Mario Fabio, Enrique Ochoa, etcétera. Eh, ¿Usted no quiere dar esta lucha? Definitivamente no. Eh, Creo que es muy difícil por varias razones. La primera porque está utilizando todos los recursos financieros de que dispone el partido, que no es poco. Deben de estar recibiendo cerca de 1.000 millones de pesos al año de subsidio. Segundo, porque no tienen escrúpulos para hacer cosas. Tercero, porque tienen el apoyo del INE, del TRIFE y del gobierno Ujú. federal. Entonces, en cuanto el INE dé su conclusión, usted presenta su renuncia. Presento mi renuncia como una carta abierta dirigida a la opinión pública. Bien, Francisco Labastida Ochoa, usted, bueno, aprovechando que está en la línea, fue gobernador de Sinaloa. ¿Cómo ve lo que está pasando ahora con todo este enredo del Mayo Zambada, con el gobernador actual, Rubén Rochamoya? Lamentable, la verdad, yo diría que es muy difícil justificar lo que el gobernador está haciendo. Me parece que el origen del gobernador es un origen muy oscuro. Llega al gobierno con el apoyo del narco, tiene relaciones con el narco desde antes, no solo por ser de Badiraguato, porque en Badiraguato también hay gente limpia y buena, Ujú.
pero él estuvo de asesor con Quirino y con Juan Millán y se encargó de tener relaciones con el narco. Particularmente con el Grupo del Mayo. Particularmente con el Grupo del Mayo, yo diría que agarraba parejo, Ujú. al que se dejara. ¿Y quién le apoyó para llegar, dice usted, a la gubernatura? ¿El cártel de Sinaloa? El cártel de Sinaloa, bueno, a ver, el cártel de Sinaloa en el municipio de Culiacán detuvo, secuestró a cerca de Sí, 90 personas, sí, muchos priistas. entre ellos a la madre y a la esposa del dirigente de Acción Política Ujú. y a él también, y luego los amenazó de que si ganaban al día siguiente los mataría. En la sierra hicieron presiones de diverso tipo para que la gente votara en el sentido de que apoyara al actual gobernador. Eh, no es una gente que tenga la calidad moral para estar en la gubernatura. Él tuvo relaciones con el Mayo. Él tuvo relaciones con el Mayo y con el Chapo Y con el Chapo y con los Chapitos. y con los Chapitos, Oiga, por Francisco supuesto. Labastida, ¿cómo fue su experiencia cuando fue gobernador con este cártel? Mire, a mí me invitó el presidente López Portillo Ujú, a ser candidato a gobernador. ujú. Yo le dije que yo no estaba preparado, le dije que sí quería, pero que yo sabía de economía, de planeación, etcétera, pero que no sabía nada de seguridad pública. Con el tiempo llegué a ser secretario de Energía y aprovechando los contactos y relaciones, establecí contacto directo con el que era un muy buen procurador, establecí también contacto con el secretario de la Defensa, el de Marina, con el director del FBI, de la DEA, con los españoles, con los franceses y después con los israelitas, con el Mossad directamente. Ujú. Definí entonces qué hacer y cómo hacerlo. Tan es así que realicé una limpieza de principio a fin en todos los cuerpos de seguridad. Por decirle algo, en la Policía Judicial Estatal corría el 70% que no pasaron examen y 40% lo metí a la cárcel. Metí a varios agentes del Ministerio Público a la cárcel también, a 5 grupos de la Policía Judicial Federal, o sea, prácticamente a todos los encargados de las cárceles, Sí. que era una verdadera mugre, un cochinero. ¿Alguna vez Dejaban tuvo algún salir, acercamiento con el Mayo, con alguno de los líderes del cártel? nunca, ¿Lo nunca, buscaron alguna vez? nunca. Bueno, Me- eh, Siendo candidato, un día tuve una amenaza, digamos, un mensaje, como se le dice, le metieron cerca de 30 balazos a mi coche. ujú, Pero yo no estaba arriba, entonces era ujú. un mensaje, no es que me estuvieran tratando de matar. Solo Al fue. rato me llegó mi jefe de seguridad y me dijo, me vino a ver un transportista que dice que ya sabe quiénes son y que se lo entregan a usted. Y le dije, pues dígale que les agradecemos el mensaje, pero que no le puedo aceptar nada. ¿Y que le entregaban qué? La, Me entregaban al responsable Al responsable de del ataque a su coche. del ataque a mi Bien. coche. Ajá. Bueno. Este, ¿Y nada Le más? dije, no. Bueno, luego tuve ataques, me balacearon en 3 ocasiones, Ujú. a mi mujer y a mí. Eh, Asesinaron al 40%
de mi cuerpo directivo de seguridad pública. A ver, no se vaya y me termina de contar, por favor, después del corte para Sí, no. Gracias a Francisco Labastida, ex candidato presidencial, ex gobernador de Sinaloa, por mantenerse en la línea. Me decía primero, que era el motivo de la llamada, pues que después de la elección, digamos, de la reelección de Alejandro Moreno, él se va del partido, él se va del PRI en cuanto a los tribunales electorales, las autoridades electorales den su fallo final, pero pues aprovechando que estaba en la línea, le preguntaba sobre su experiencia con el cártel de Sinaloa. Me dice Francisco que a usted nunca le llamaron personajes cercanos al Mayo, al Chapo, a los Chapitos, pero que sí le enviaron varios mensajes. Así es, en efecto. eh, Nunca hice ningún acuerdo, ningún trato. Diría incluso que me preparé durante 4 años para desarrollar bien la tarea de ser gobernador. Decliné la primera invitación que me hicieron y luego me dediqué a prepararme para dar resultados razonables. Ahora, Logramos bajar los índices de criminalidad con un gran apoyo del ejército, sin lugar a dudas. ahora, Francisco, sí, no sé si lo recuerdo bien, pero durante su gobierno fue que tuvieron a Félix Gallardo en esa época. No fuimos nosotros, no tuvimos nada que ver con ello, fue Pero la autoridad federal. fue la autoridad federal, pero en ese momento decía que gente cercana a usted estaba protegiendo a Félix Gallardo y que pues no le habían informado que había un operativo. No, no, nunca dije esas palabras. No, 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 no fue lo que no la consignaba, recuerdo. recuerdo, los textos de entonces en la prensa, pero bueno, usted me dice que no tiene ninguna relación, no tuvo ningún acercamiento, etcétera, con el cártel de Sinaloa y que Rubén Rochamoya evidentemente lo ha tenido. Sin duda alguna, y le diré que no solo me preparé, sino es que escogí un muy buen equipo, Bi- un equipo de excelencia. Bueno, Bueno, tan es así que lamentablemente asesinaron sí. al 40% de ellos. Oiga, Rubén Rochamoya tendría estas relaciones sin el conocimiento del presidente López Obrador. Bueno, el presidente dice que sabe todo, que conoce todo, entonces no sé cómo las pueda tener. Bien. A mí me parece que es irracional que salga el presidente a defenderlo, diciendo que confía en él y demás cosas, sin haber hecho ningún juicio ni ninguna evaluación que le corresponde, obviamente, a las autoridades judiciales. Muy bien. Bueno, Es decir, Francisco no Labastida, le corresponde al al presidente, por Ejecutivo. supuesto. Me dice No, entonces, usted no va a esperar que lo expulsen del PRI, usted se va del PRI. así es. Muy bien. Bueno, pues le agradezco Sin mucho. entrar en ningún partido, ¿eh? No se va a ningún lado, se va a sus actividades privadas. Yo trabajo, Sí. sigo trabajando, y seguiré trabajando. Bueno, no, no se va a ir a, no va a andar allá en Morena, MC, nada. En ningún Más lugar, vale dejarlo ni claro, me tiene voy a razón. España, ni nada. Voy a Bueno, seguir trabajando. bueno, feliz cumpleaños, por cierto. Que pase buen día. Muchas gracias, muchas Felicidades, gracias. Muy Francisco generoso, un Labastida. abrazo. Ochoa, Gracias. gracias. Hoy es tu cumpleaños.